Esa noche me emborraché, en parte porque lo necesitaba y en parte por venganza. Me fui al burdel más conocido de la ciudad, que tenía un nombre histórico. Quiero aclarar que no soy hombre de prostitutas y que solo en los periodos en que me ha tocado vivir, solo por un tiempo largo, he recurrido a ellas. No sé lo que me pasó ese día. Estaba picado con Clara. Andaba enojado. Me sobraban energías. Me tenté. En esos años el negocio del Cristóbal Colón era floreciente, pero no había adquirido aún el prestigio internacional que llegó a tener cuando aparecía en las cartas de navegación de las compañías inglesas y en las guías turísticas, y lo filmaron para la televisión. Entré a un salón de muebles franceses, de esos con patas torcidas, donde me recibió una matrona nacional que imitaba a la perfección el acento de París y que comenzó por darme a conocer la lista de los precios, y enseguida procedió a preguntarme si yo tenía a alguien especial en mente. Le dije que mi experiencia se limitaba al farolito rojo y a algunos miserables lupanares de mineros en el norte, de modo que cualquier mujer joven y limpia me vendría bien. «Usted me cae simpático, monsieur», dijo ella. «Le voy a traer lo mejor de la casa». A su llamado acudió una mujer enfundada en un vestido de raso negro, demasiado estrecho, que apenas podía contener la exuberancia de su feminidad. Llevaba el pelo ladeado sobre una oreja, un peinado que nunca me ha gustado, y a su paso se desprendía un terrible perfume almizclado que quedaba flotando en el aire, tan persistente como un gemido. «Me alegro de verlo, patrón», saludó, y entonces la reconocí, porque la voz era lo único que no le había cambiado a Trinidad Soto. Me llevó de la mano a un cuarto cerrado como una tumba, con las ventanas cubiertas de cortinajes oscuros, donde no había penetrado un rayo de luz natural desde tiempos ignotos, pero que de todos modos parecía un palacio comparado con las sórdidas instalaciones del farolito rojo. Ahí quité personalmente el vestido de raso negro a tránsito, desarmé su horrendo peinado y pude ver que en esos años había crecido, engordado y embellecido. «Veo que has progresado mucho», le dije. «Gracias a sus 50 pesos, patrón. Me sirvieron para comenzar», me respondió. «Ahora puedo devolvérselos reajustados, porque con la inflación ya no valen lo que antes». «Prefiero que me debas un favor, Tránsito», me reí. Terminé de quitarle las enaguas y comprobé que no quedaba casi nada de la muchacha delgada, con los codos y las rodillas salientes, que trabajaba en el farolito rojo, excepto su incansable disposición para la sensualidad y su voz de pájaro ronco. Tenía el cuerpo depilado y su piel había sido frotada con limón y miel de jamamelis, como me explicó, hasta dejarla suave y blanca como la de una criatura. Tenía las uñas teñidas de rojo y una serpiente tatuada alrededor del ombligo, que podía mover en círculos mientras mantenía en perfecta inmovilidad el resto de su cuerpo. Simultáneamente, con demostrarme su habilidad para ondular la serpiente, me contó su vida. Si me hubiera quedado en el farolito rojo, ¿qué habría sido de mí, patrón? Ya no tendría dientes, sería una vieja.
En esta profesión una se desgasta mucho, hay que cuidarse. Y eso que yo no ando por la calle. Nunca me ha gustado eso, es muy peligroso. En la calle hay que tener un cafiche, porque si no se arriesga mucho. Nadie la respeta a uno. Pero, ¿por qué darle a un hombre lo que cuesta tanto ganar? En ese sentido, las mujeres son muy brutas. Son hijas del rigor. Necesitan a un hombre para sentirse seguras y no se dan cuenta de que lo único que hay que temer es a los mismos hombres. No saben administrarse, necesitan sacrificarse por alguien. Las putas son las peores, patrón, créamelo. Dejan la vida trabajando para un cafiche. Se alegran cuando él les pega. Se sienten orgullosas de verlo bien vestido, con dientes de oro, con anillos, y cuando las deja y se va con otra más joven, se lo perdonan porque es hombre. No, patrón, yo no soy así. A mí nadie me ha mantenido. Por eso, ni loca me pondría a mantener a otro. Trabajo para mí. Lo que gano me lo gasto como quiero. Me ha costado mucho. No crea, ha sido difícil, porque a las dueñas del prostíbulo no les gusta tratar con mujeres. Prefieren entenderse con los cafiches. No la ayudan a uno. No tienen consideración. Pero parece que aquí te aprecian, Tránsito. Me dijeron que eres la mejor de la casa. Lo soy, pero este negocio se iría al suelo si no fuera por mí, que trabajo como un burro, dijo ella. Las demás ya están como estropajos, patrón. Aquí vienen puros viejos. Ya no es lo que era antes. Hay que modernizar esta cuestión para atraer a los empleados públicos que no tienen nada que hacer a mediodía, a la juventud, a los estudiantes. Hay que ampliar las instalaciones, darle más alegría al local y limpiar a fondo. Así la clientela tendría confianza y no estaría pensando que puede agarrarse una venerea, ¿verdad? Esto es una cochinada. No limpian nunca. Mire, levante la almohada y seguro le salta una chinche. Se lo he dicho a la madame, pero no me hace caso. No tiene ojo para el negocio. ¿Y tú lo tienes? Claro, pues, patrón. A mí se me ocurren 1.000.000 de cosas para mejorar al Cristóbal Colón. Yo le pongo entusiasmo a esta profesión. No soy como esas que andan puro quejándose y echándole la culpa a la mala suerte cuando les va mal. ¿No ve dónde he llegado? Ya soy la mejor. Si me empeño, puedo tener la mejor casa del país, se lo juro. Me estaba divirtiendo mucho. Sabía apreciarla, porque de tanto ver la ambición en el espejo, cuando me afeitaba en las mañanas, había terminado por aprender a reconocerla cuando la veía en los demás. Me parece una excelente idea, Tránsito. ¿Por qué no montas tu propio negocio? Yo te pongo el capital. Le ofrecí fascinado con la idea de ampliar mis intereses comerciales en esa dirección. ¿Cómo estaría de borracho? No, gracias, patrón, respondió Tránsito, acariciando su serpiente con una uña pintada de laca china. No me conviene salir de un capitalista para caer en otro. Lo que hay que hacer es una cooperativa y mandar a la madame al carajo. ¿No ha oído hablar de eso? Váyase con cuidado. Mire que si sus inquilinos le forman una cooperativa en el campo, usted se jodió. Lo que yo quiero es una cooperativa de putas.
Pueden ser putas y maricones para darle más amplitud al negocio. Nosotros ponemos todo, el capital y el trabajo. ¿Para qué queremos un patrón? Hicimos el amor en la forma violenta y feroz que yo casi había olvidado de tanto navegar en el velero de aguas mansas de la seda azul, en aquel desorden de almohadas y sábanas, apretados en el nudo vivo del deseo, atornillándonos hasta desfallecer. Volvía a sentirme de 20 años, contento de tener en los brazos a esa hembra brava y prieta que no se deshacía en hilachas cuando la montaban. Una yegua fuerte a quien cabalgar sin contemplaciones, sin que a uno las manos le queden muy pesadas, la voz muy dura, los pies muy grandes o la barba muy áspera. Alguien como uno, que resiste un sartal de palabrotas al oído y no necesitaba ser acunado con ternuras ni engañado con galanteos. Después, adormecido y feliz, descansé un rato a su lado, admirando la curva sólida de su cadera y el temblor de su serpiente. Nos volveremos a ver, Tránsito, dije al darle la propina. Eso mismo le dije yo antes, patrón, ¿se acuerda? No me contestó con un último vaivén de su serpiente. En realidad no tenían intención de volver a verla. Más bien prefería olvidarla. No habría mencionado este episodio si Tránsito Soto no hubiera jugado un papel tan importante para mí mucho tiempo después, porque, como ya dije, no soy hombre de prostitutas, pero esta historia no habría podido escribirse si ella no hubiera intervenido para salvarnos y salvar de paso nuestros recuerdos. Pocos días después, cuando el doctor Cuevas estaba preparándoles el ánimo para volver a abrir la barriga a Clara, Pocos días después, cuando el doctor Cuevas estaba preparándoles el ánimo para volver a abrir la barriga a Clara, murieron Severo y Nivea del Valle, dejando varios hijos y 47 nietos vivos. Clara se enteró antes que los demás a través de un sueño, pero no se lo dijo más que a Férula, quien procuró tranquilizarla, explicándole que el embarazo produce un estado de sobresalto en el que los malos sueños son frecuentes. Duplicó sus cuidados, la friccionaba con aceite de almendras para evitar las estrías en la piel del vientre. Le ponía miel de abejas en los pezones para que no se le agrietaran. Le daba de comer cáscara molida de huevo para que tuviera buena leche y no se le picaran los dientes, y le rezaba oraciones de Belén para el buen parto. 2 días después del sueño, llegó Esteban Trueba más temprano que de costumbre a la casa, pálido y descompuesto. Agarró a su hermana Férula de un brazo y se encerró con ella en la biblioteca. Mis suegros se mataron en un accidente, le dijo brevemente. No quiero que Clara se entere hasta después del parto. Hay que hacer un muro de censura a su alrededor. Ni periódicos, ni radio, ni visitas, nada. Vigila a los sirvientes para que nadie se lo diga. Pero sus buenas intenciones se estrellaron contra la fuerza de las premoniciones de Clara. Esa noche volvió a soñar que sus padres caminaban por un campo de cebollas y que Nivea iba sin cabeza, de modo que así supo todo lo ocurrido sin necesidad de leerlo en el periódico, ni de escucharlo por la radio. Despertó muy excitada y pidió a Férula que la ayudara a vestirse.
porque debía salir en busca de la cabeza de su madre. Férula corrió donde Esteban y éste llamó al doctor Cuevas, quien, aun a riesgo de dañar a los mellizos, le dio una pócima para locos destinada a hacerla dormir 2 días, pero que no tuvo ni el menor efecto en ella. Los esposos del Valle murieron tal como Clara lo soñó y tal como, en broma, Nivea había anunciado a menudo que morirían. Cualquier día nos vamos a matar en esta máquina infernal, decía Nivea señalando al viejo automóvil de su marido. Severo del Valle tuvo desde joven debilidad por los inventos modernos. El automóvil no fue una excepción. En los tiempos en que todo el mundo se movilizaba a pie, en coche de caballos o en velocípedos, él compró el primer automóvil que llegó al país y que estaba expuesto como una curiosidad en una vitrina del centro. Era un prodigio mecánico que se desplazaba a la velocidad suicida de 15 y hasta 20 kilómetros por hora. En medio del asombro de los peatones y las maldiciones de quienes a su paso quedaban salpicadas de barro o cubiertas de polvo. Al principio fue combatido como un peligro público. Eminentes científicos explicaron por la prensa que el organismo humano no estaba hecho para resistir un desplazamiento a 20 kilómetros por hora y que el nuevo ingrediente que llamaban gasolina podía inflamarse y producir una reacción en cadena que acabaría con la ciudad. Hasta la iglesia se metió en el asunto. El padre Restrepo, que tenía a la familia del Valle en la mira, desde el enojoso asunto de Clara en la misa del Jueves Santo, se constituyó en guardián de las buenas costumbres e hizo oír su voz de Galicia contra los amices rerum novarum, amigos de las cosas nuevas, como esos aparatos satánicos que comparó con el carro de fuego, en el que el profeta Elías desapareció en dirección al cielo. Pero Severo ignoró el escándalo y al poco tiempo otros caballeros siguieron su ejemplo, hasta que el espectáculo de los automóviles dejó de ser una novedad. Lo usó por más de 10 años, negándose a cambiar el modelo cuando la ciudad se llenó de carros modernos, que eran más eficientes y seguros. Por la misma razón que su esposa no quiso eliminar a los caballos de tiro hasta que murieron tranquilamente de vejez. El Sunbeam tenía cortinas de encaje y 2 floreros de cristal en los costados, donde Nivea mantenía flores frescas. Era todo forrado en madera pulida y en cuero ruso, y sus piezas de bronce eran brillantes como el oro. A pesar de su origen británico, fue bautizado con un nombre indígena, Covadonga. Era perfecto, en verdad, excepto porque nunca le funcionaron bien los frenos. Severo se enorgullecía de sus habilidades mecánicas. Lo desarmó varias veces intentando arreglarlo, y otras tantas se lo confió al gran cornudo, un mecánico italiano que era el mejor país. Que era el del mejor país. Que era el mejor del país. Le debía su apodo a una tragedia que había ensombrecido su vida. Decían que su mujer
hastiada de ponerle cuernos sin que él se diera por aludido, lo abandonó una noche tormentosa. Pero antes de marcharse, ató unos cuernos de carnero que consiguió en la carnicería, en las puntas de la reja del taller mecánico. Al día siguiente, cuando el italiano llegó a su trabajo, encontró un corrillo de niños y vecinos burlándose de él. Aquel drama, sin embargo, no mermó en nada su prestigio profesional, pero él tampoco pudo componer los frenos del Covadonga. Severo optó por llevar una piedra grande en el automóvil, y cuando estacionaba en pendiente, un pasajero apretaba el freno de pie y el otro descendía rápidamente y ponía la piedra por delante de las ruedas. El sistema en general daba buen resultado, pero ese domingo fatal, señalado por el destino como el último de sus vidas, no fue así. Los esposos del valle salieron a pasear a las afueras de la ciudad, como hacían siempre que había un día soleado. De pronto, los frenos dejaron de funcionar por completo, y antes que Nivea alcanzara a saltar del coche para colocar la piedra, o Severo a mano y obrar, el automóvil se fue rodando cerro abajo. Severo trató de desviarlo o de detenerlo, pero el diablo se había apoderado de la máquina, que voló descontrolada hasta estrellarse contra una carretela cargada de fierro de construcción. Una de las láminas entró por el parabrisas y decapitó a Nivea limpiamente. Su cabeza salió disparada y, a pesar de la búsqueda de la policía, los guardabosques y los vecinos voluntarios que salieron a rastrearla con perros, fue imposible dar con ella en 2 días. Al tercero, los cuerpos comenzaban a heder y tuvieron que enterrarlos incompletos en un funeral magnífico al cual asistió la tribu del valle y un número increíble de amigos y conocidos, además de las delegaciones de mujeres que fueron a despedir los restos mortales de Nivea. Considerada para entonces la primera feminista del país, y de quien sus enemigos ideológicos dijeron que sí había perdido la cabeza en vida, no había razón para que la conservara en la muerte. Clara, recluida en su casa, rodeada de sirvientes que la cuidaban, con Férula como guardián y dopada por el doctor Cuevas, no asistió al sepelio. No hizo ningún comentario que indicara que sabía el espeluznante asunto de la cabeza perdida, por consideración a todos los que habían intentado ahorrarle ese último dolor. Sin embargo, cuando terminaron los funerales y la vida pareció retornar a la normalidad, Clara convenció a Férula de que la acompañara a buscarla, y fue inútil que su cuñada le diera más pócimas y píldoras, porque no desistió en su empeño. Vencida, Férula comprendió que no era posible seguir alegando que lo de la cabeza era un mal sueño y que lo mejor era ayudarla en sus planes antes que la ansiedad terminara de desquiciarla. Esperaron que Esteban Trueba saliera. Férula la ayudó a vestirse y llamó a un coche de alquiler. Las instrucciones que Clara le dio al chofer fueron algo imprecisas. «Usted dele para adelante, que yo le voy diciendo el camino», le dijo, guiada por su instinto para ver lo invisible.
Salieron de la ciudad y entraron al espacio abierto, donde las casas se distanciaban y empezaban las colinas y los suaves valles. Doblaron a indicación de Clara por un camino lateral y siguieron entre abedules y campos de cebollas hasta que ordenó al chofer que se detuviera junto a unos matorrales. «Aquí es», dijo. «No puede ser. Estamos lejísimos del accidente», dudó Férula. «Te dije que es aquí», insistió Clara, bajándose del coche con dificultad, balanceando su enorme vientre, seguida por su cuñada, que mascullaba oraciones, y por el hombre que no tenía la menor idea del objetivo del viaje. Trató de reptar entre las matas, pero se lo impidió el volumen de los mellizos. «Hágame el favor, señor, métase allí y páseme una cabeza de señora que va a encontrar», pidió al chofer. Él se arrastró debajo de los espinos y encontró la cabeza de Nivea, que parecía un melón solitario. La tomó del pelo y salió con ella gateando a 4 patas, mientras el hombre vomitaba apoyado en un árbol cercano. Férula y Clara le limpiaron a Nivea la tierra y sus guíjaros que le habían metido por las orejas, la nariz y la boca, y le acomodaron el pelo, que se le había desbaratado un poco, pero no pudieron cerrarle los ojos. La envolvieron en un chal y se regresaron al coche. «Apúrese, señor, porque creo que voy a dar a luz», dijo Clara al chofer. Llegaron justo a tiempo para acomodar a la madre en su cama. Férula se afanó con los preparativos, mientras iba un sirviente a buscar al doctor Cuevas y a la comadrona. Clara, que con el vapuleo del coche, las emociones de los últimos días y las pócimas del médico, había adquirido la facilidad para dar a luz, que no tuvo con su primera hija. Apretó los dientes, se sujetó del palo de mesana y del trinquete del velero, y se dio a la tarea de echar al mundo en el agua mansa de la seda azul a Jaime y Nicolás, que nacieron precipitadamente, ante la mirada atenta de su abuela, cuyos ojos continuaban abiertos, observándoles desde la cómoda. Férula los agarró por turnos del mechón de pelo húmedo que les coronaba la nuca y los ayudó a salir a tirones, con la experiencia adquirida viendo nacer potrillos y terneros en las Tres Marías. Antes que llegaran el médico y la comadrona, ocultó debajo de la cama la cabeza de Nivea para evitar engorrosas explicaciones. Cuando estos llegaron, tuvieron muy poco que hacer, porque la madre descansaba tranquila y los niños minúsculos, como 7 mesinos, pero con todas sus partes enteras y en buen estado, dormían en brazos de su extenuada tía. La cabeza de Nivea se convirtió en un problema, porque no había dónde ponerla para no estar viéndola. Por fin, Férula la colocó dentro de una sombrerera de cuero envuelta en unos trapos. Discutieron la posibilidad de enterrarla como Dios manda, pero habría sido un papeleo interminable conseguir que abrieran la tumba para incluir lo que faltaba. Y por otra parte temían el escándalo si se hacía pública la forma en que Clara la había encontrado, donde los sabuesos fracasaron. Esteban Trueba, temeroso del ridículo como siempre fue,
optó por una solución que no diera argumentos a las malas lenguas, porque sabía que el extraño comportamiento de su mujer era el blanco de los chismes. Había trascendido la habilidad de Clara para mover objetos sin tocarlos y para adivinar lo imposible. Alguien desenterró la historia de la mudez de Clara durante su infancia y la acusación del padre Restrepo, aquel santo varón que la Iglesia pretendía convertir en el primer beato del país. El par de años en las Tres Marías sirvió para acallar las murmuraciones y que la gente olvidara, pero Trueba sabía que bastaba una insignificancia como el asunto de la cabeza de su suegra para que volvieran las habladurías. Por eso, y no por desidia, como se dijo años más tarde, la sombrerera se guardó en el sótano a la espera de una ocasión adecuada para darle cristiana sepultura. Clara se repuso del doble parto con rapidez. Les entregó la crianza de los niños a su cuñada y a la nana que, después de la muerte de sus antiguos patrones, se empleó en la casa de los Trueba para seguir sirviendo a la misma sangre, como decía. Había nacido para acunar hijos ajenos, para usar la ropa que otros desechaban, para comer sus sobras, para vivir de sentimientos y tristezas prestadas, para envejecer bajo el techo de otros, para morir un día en su cuartucho del último patio, en una cama que no era suya, y ser enterrada en una tumba común del cementerio general. Tenía cerca de 70 años, pero se mantenía inconmovible en su afán, incansable en los trajines, intocada por el tiempo, con agilidad para disfrazarse de cuco y a soltar a Clara en los rincones, cuando le bajaba la manía de la mudez y la pizarrita, con fortaleza para lidiar con los mellizos y ternura para consentir a Blanca, igual como antes lo hizo con su madre y su abuela. Había adquirido el hábito de murmurar oraciones constantemente, porque cuando se dio cuenta de que nadie en la casa era creyente, asumió la responsabilidad de orar por los vivos de la familia y, por cierto, también por sus muertos, como una prolongación de los servicios que les había prestado en vida. En su vejez llegó a olvidar para quién rezaba, pero mantuvo la costumbre con la certeza de que a alguien le serviría. La devoción era lo único que compartía con Férola. En todo lo demás fueron rivales. Un viernes por la tarde tocaron a la puerta de la gran casa de la esquina 3 damas translúcidas, de manos tenues y ojos de bruma, tocadas con unos sombreros con flores pasados de moda y bañadas en un intenso perfume a violetas silvestres que se infiltró por todos los cuartos y dejó la casa oliendo a flores por varios días. Eran las 3 hermanas Mora. Clara estaba en el jardín y parecía haberlas esperado toda la tarde. Las recibió con un niño en cada pecho y con Blanca jugueteando en sus pies. Se miraron, se reconocieron, se sonrieron. Fue el comienzo de una apasionada relación espiritual que les duró toda la vida. Y se cumplieron sus previsiones,
continúa en el más allá. Las tres hermanas Mora eran estudiosas del espiritismo y de los fenómenos sobrenaturales. Eran las únicas que tenían la prueba irrefutable de que las ánimas podían materializarse, gracias a una fotografía que les mostraba alrededor de una mesa y volando por encima de sus cabezas a un ectoplasmo difuso y alado que algunos descreídos atribuían a una mancha en el revelado del retrato y otros a un simple engaño del fotógrafo. Se enteraron por conductos misteriosos al alcance de los iniciados de la existencia de Clara. Se pusieron en contacto telepático con ella y de inmediato comprendieron que eran hermanas astrales. Mediante discretas averiguaciones dieron con su dirección terrenal y se presentaron con sus propias barajas impregnadas de fluidos benéficos, unos juegos de figuras geométricas y números cabalísticos de su invención, para desenmascarar a los falsos parapsicólogos, y una bandeja de pastelitos comunes y corrientes de regalo para Clara. Se hicieron íntimas amigas y a partir de ese día procuraron juntarse todos los viernes para invocar a los espíritus e intercambiar cábalas y recetas de cocina. Descubrieron la forma de enviarse energía mental desde la gran casa de la esquina hasta el otro extremo de la ciudad, donde vivían las Mora, en un viejo molino que habían convertido en su extraordinaria morada y también en sentido inverso, con lo cual podían darse apoyo en las circunstancias difíciles de la vida cotidiana. Las Mora conocían a muchas personas, casi todas interesadas en esos asuntos, que empezaron a llegar a las reuniones de los viernes y aportaron sus conocimientos y sus fluidos magnéticos. Esteban Trueba las veía desfilar por su casa y puso como únicas condiciones que respetaran su biblioteca, que no usaran a los niños para experimentos psíquicos y que fueran discretas, porque no quería escándalo público. Férula desaprobaba estas actividades de Clara, porque le parecían reñidas con la religión y las buenas costumbres. Observaba las sesiones desde una distancia prudente, sin participar, pero vigilando con el rabillo del ojo mientras tejía, dispuesta a intervenir apenas Clara se sobrepasara en algún trance. Había comprobado que su cuñada quedaba exhausta después de algunas sesiones en las que servía de medium y comenzaba a hablar en idiomas paganos con una voz que no era la suya. La nana también vigilaba con el pretexto de ofrecer tacitas de café, espantando a las ánimas con sus enaguas almidonadas y su cloqueo de oraciones murmuradas y de dientes sueltos, pero no lo hacía para cuidar a Clara de sus propios excesos, sino para verificar que nadie robara los ceniceros. Era inútil que Clara le explicara que sus visitas no tenían ni el menor interés en ellos, principalmente porque ninguno fumaba, pues la nana había calificado a todos, excepto a las tres encantadoras señoritas Mora, como una banda de rufianes evangélicos. La nana y Férula se detestaban,
Se disputaban el cariño de los niños y se peleaban por cuidar a Clara en sus extravagancias y desvaríos, en un sordo y permanente combate que se desarrollaba en las cocinas, en los patios, en los corredores, pero jamás cerca de Clara, porque las dos estaban de acuerdo en evitarle esa molestia. Férula había llegado a querer a Clara con una pasión celosa que se parecía más a la de un marido exigente que a la de una cuñada. Con el tiempo perdió la prudencia y empezó a dejar traslucir su adoración en muchos detalles que no pasaban inadvertidos para Esteban. Cuando él regresaba del campo, Férula procuraba convencerlo de que Clara estaba en lo que llamaba uno de sus malos momentos, para que él no durmiera en su cama y no estuviera con ella más que en contadas ocasiones y por tiempo limitado. Arguía recomendaciones del doctor Cuevas que después, al ser confrontadas con el médico, resultaban inventadas. Se interponía de mil maneras entre los esposos, y si todo le fallaba, azuzaba a los 3 niños para que reclamaran ir a pasear con su padre, leer con la madre, que los velaran porque tenían fiebre, que jugaran con ellos. Pobrecitos, necesitan a su papá y a su mamá. Pasan todo el día en manos de esa vieja ignorante que les pone ideas atrasadas en la cabeza. Los está poniendo imbéciles con sus supersticiones. Lo que hay que hacer con la nana es internarla. Dicen que las siervas de Dios tienen un asilo para empleadas viejas, que es una maravilla. Las tratan como señoras, no tienen que trabajar. Hay buena comida. Eso sería lo más humano. Pobre nana, ya no dará para más, decía. Sin poder detectar la causa, Esteban comenzó a sentirse incómodo en su propia casa. Sentía a su mujer cada vez más alejada, más rara e inaccesible. No podía alcanzarla ni con regalos, ni con sus tímidas muestras de ternura, ni con la pasión desenfrenada que lo conmovía siempre en su presencia. En todo ese tiempo, su amor había aumentado hasta convertirse en una obsesión. Quería que Clara no pensara más que en él, que no tuviera más vida que la que pudiera compartir con él, que le contara todo, que no poseyera nada, que no proviniera de sus manos, que dependiera completamente. Pero la realidad era diferente. Clara parecía andar volando en aeroplano, como su tío Marcos, desprendida del suelo firme, buscando a Dios en disciplinas tibetanas, consultando a los espíritus con mesas de 3 patas que daban golpecitos. 2 para sí, 3 para no, descifrando mensaje de otros mundos que podían indicarle hasta el estado de las lluvias. Una vez anunciaron que había un tesoro escondido debajo de la chimenea, y ella hizo primero tumbar el muro, pero no apareció. Luego la escalera. Tampoco. Enseguida la mitad del salón principal. Nada. Por último, resultó que el espíritu, confundido con las modificaciones arquitectónicas que ella había hecho en la casa, no reparó en que el escondite de los doblones de oro no estaba en la mansión de los Trueba, sino al otro lado de la calle, en la casa de los Ugarte.
quienes se negaron a echar abajo el comedor porque no creyeron el cuento del fantasma español. Clara no era capaz de hacer las trenzas a Blanca para ir al colegio. De eso se encargaba Férula o la nana, pero tenía con ella una estupenda relación basada en los mismos principios de la que ella había tenido con Nivea. Se contaban cuentos, leían libros mágicos de los baúles encantados, consultaban los retratos de familia, se pasaban anécdotas de los tíos a los que se les escapaban ventosidades y los ciegos que se caen como gárgolas de los álamos. Salían a mirar la cordillera y a contar las nubes. Se comunicaban en un idioma inventado que suprimía la T al castellano y la reemplazaba por N y la R por L, de modo que quedaban hablando igual que el chino de la tintorería. Entretanto, Jaime y Nicolás crecían separados del binomio femenino, de acuerdo con el principio de aquellos tiempos de que hay que hacerse hombres. Las mujeres, en cambio, nacían con su condición incorporada genéticamente y no tenían necesidad de adquirirla con los avatares de la vida. Los mellizos se hacían fuertes y brutales en los juegos propios de su edad, primero cazando lagartijas para rebanarles la cola, ratones para hacerlos correr carreras y mariposas para quitarles el polvo de las alas, y más tarde dándose puñetazos y patadas de acuerdo a las instrucciones del mismo chino de la tintorería, que era un adelantado para su época y que fue el primero en llevar al país el conocimiento milenario de las artes marciales. Pero nadie le hizo caso cuando demostró que podía partir ladrillos con la mano y quiso poner su propia academia. Por eso terminó lavando ropa ajena. Años más tarde, los mellizos terminaron de hacerse hombres, escapando del colegio para meterse en el sitio baldío del basural, donde cambiaban los cubiertos de plata de su madre por unos minutos de amor prohibido con una mujerona inmensa que podía acunarlos a los dos en sus pechos de vaca holandesa, ahogarlos a los dos en la pulposa humedad de sus axilas, aplastarlos a los dos con sus muslos de elefante y elevarlos a los dos a la gloria con la cavidad oscura, jugosa, caliente de su sexo. Pero eso no fue hasta mucho más tarde, y Clara nunca lo supo, de modo que no pudo anotarlo en sus cuadernos para que yo lo leyera algún día. Me enteré por otros conductos. A Clara no le interesaban los asuntos domésticos. Vagaba por las habitaciones sin extrañarse de que todo estuviera en perfecto estado de orden y de limpieza. Se sentaba a la mesa sin preguntarse quién preparaba la comida o dónde se compraban los alimentos. Le daba igual quién la sirviera. Olvidaba los nombres de los empleados y a veces hasta de sus propios hijos. Sin embargo, parecía estar siempre presente, como un espíritu benéfico y alegre, a cuyo paso echaban a andar los relojes. Se vestía de blanco porque decidió que era el único color que no alteraba su aura. Con los trajes sencillos que le hacía Férula en la máquina de coser y que prefería a los atuendos con volantes y pedrerías que le regalaba su marido, con el propósito de deslumbrarla y verla a la moda. Esteban sufría arrebatos de desesperación
porque ella lo trataba con la misma simpatía con que trataba a todo el mundo. Le hablaba en el tono mimoso con que acariciaba a los gatos. Era incapaz de darse cuenta de si estaba cansado, triste, eufórico o con ganas de hacer el amor. En cambio, le adivinaba por el color de sus irradiaciones cuando estaba tramando alguna bellaquería y podía desarmarla una rabieta con un par de frases burlonas. Lo exasperaba que Clara nunca parecía estar realmente agradecida de nada y nunca necesitaba algo que él pudiera darle. En el hecho, era distraída y risueña como en todo lo demás, relajada y simple, pero ausente. Sabía que tenía su cuerpo para hacer todas las gimnasias aprendidas en los libros que escondía en un compartimiento de la biblioteca, pero hasta los pecados más abominables, con Clara, parecían retosos de recién nacido, porque era imposible salpicarlos con la sal de un mal pensamiento o la pimienta de la sumisión. Enfurecido, en algunas ocasiones, Trueba volvió a sus antiguos pecados y tumbaba a una campesina robusta entre los matorrales durante las forzadas separaciones en que Clara se quedaba con los niños en la capital y él tenía que hacerse cargo del campo. Pero el asunto, lejos de aliviarlo, le dejaba un mal sabor en la boca y no le daba ningún placer durable, especialmente porque si se lo hubiera contado a su mujer, sabía que se habría escandalizado por el maltrato a la otra, pero en ningún caso por su infidelidad. Los celos, como muchos otros sentimientos propiamente humanos, a Clara no le incumbían. También fue al farolito rojo 2 o 3 veces, pero dejó de hacerlo porque ya no funcionaba con las prostitutas y tenía que tragarse la humillación con pretextos mascullados de que había tomado mucho vino, de que le cayó mal el almuerzo, de que hacía varios días que andaba resfriado. No volvió, sin embargo, a visitar a Tránsito Soto, porque presentía que ella contenía en sí misma el peligro de la adicción. Sentía un deseo insatisfecho embelludiéndole en las entrañas, un fuego imposible de apagar, una sed de Clara que nunca, ni aun en las noches más fogosas y prolongadas, conseguía saciar. Se dormía extenuado con el corazón a punto de estallarle en el pecho, pero hasta en sus sueños estaba consciente de que la mujer que reposaba a su lado no estaba ahí, sino en una dimensión desconocida a la que él jamás podría llegar. A veces perdía la paciencia y sacudía furioso a Clara. Le gritaba los peores reclamos y terminaba llorando en su regazo y pidiendo perdón por su brutalidad. Clara comprendía, pero no podía remediarlo. El amor desmedido de Esteban Trueba por Clara fue sin duda el sentimiento más poderoso de su vida, mayor incluso que la rabia y el orgullo, y medio siglo más tarde seguía invocándolo con el mismo estremecimiento y la misma urgencia. En su lecho de anciano la llamaría hasta el fin de sus días. Las intervenciones de Férula agravaron el estado de ansiedad en que se debatía Esteban. Cada obstáculo que su hermana atravesaba entre Clara y él lo ponía fuera de sí. Llegó a detestar a sus propios hijos porque absorbían la atención de la madre.
Se llevó a Clara a una segunda luna de miel en los mismos sitios de la primera. Se escapaban a hoteles por el fin de semana, pero todo era inútil. Se convenció de que la culpa de todo la tenía Férula, que había sembrado en su mujer un germen maléfico que le impedía amarlo y que en cambio robaba con caricias prohibidas lo que le pertenecía como marido. Se ponía lívido cuando sorprendía a Férula bañando a Clara. Le quitaba la esponja de las manos, la despedía con violencia y sacaba a Clara del agua prácticamente en vilo. La zarandeaba, le prohibía que volviera a dejarse bañar, porque a su edad eso era un vicio, y terminaba sacándola él, arropándola en su bata y llevándola a la cama, con la sensación de que hacía el ridículo. Si Férula servía a su mujer una taza de chocolate, se la arrebataba de las manos con el pretexto de que la trataba como a una inválida. Si le daba un beso de buenas noches, la apartaba de un manotazo diciendo que no era bueno besuquearse. Si le elegía los mejores trozos de la bandeja, se separaba de la mesa enfurecido. Los dos hermanos llegaron a ser rivales declarados. Se medían con miradas de odio, inventaban argucias para descalificarse mutuamente a los ojos de Clara. Se espiaban, se celaban. Esteban descuidó de ir al campo y puso a Pedro II García a cargo de todo, incluso de las vacas importadas. Dejó de salir con sus amigos, de ir a jugar al golf, de trabajar para vigilar día y noche los pasos de su hermana y plantársele al frente cada vez que se acercaba a Clara. La atmósfera de la casa se hizo irrespirable, densa y sombría, y hasta la nana andaba como espirituada. La única que permanecía ajena por completo a lo que estaba sucediendo era Clara, que en su distracción e inocencia no se daba cuenta de nada. El odio de Esteban y Férula demoró mucho tiempo en estallar. Empezó como un malestar disimulado y un deseo de ofenderse en los pequeños detalles, pero fue creciendo hasta que ocupó toda la casa. Ese verano Esteban tuvo que ir a las Tres Marías porque justamente en el momento de la cosecha, Pedro II García se cayó del caballo y fue a parar con la cabeza rota al hospital de las monjas. Apenas se recuperó su administrador, Esteban regresó a la capital sin avisar. En el tren iba con un presentimiento atroz, con un deseo inconfesado de que ocurriera algún drama, sin saber que el drama ya había comenzado cuando él lo deseó. Llegó a la ciudad a media tarde, pero se fue directamente al club, donde jugó unas partidas de brisca y cenó, sin conseguir calmar su inquietud y su impaciencia, aunque no sabía lo que estaba esperando. Durante la cena hubo un ligero temblor de tierra. Las lámparas de lágrimas se balbucearon con el usual campanilleo del cristal, pero nadie levantó la vista. Todos siguieron comiendo y los músicos tocando sin perder ni una nota, excepto Esteban Trueba, que se sobresaltó como si aquello hubiera sido un aviso. Terminó de comer a prisa, pidió la cuenta y salió. Férula, que en general tenía sus nervios bajo control, nunca había podido habituarse en los temblores.
Llegó a perder el miedo a los fantasmas que Clara invocaba y a los ratones en el campo. Pero los temblores la conmovían hasta los huesos, y mucho después que habían pasado, ella seguía estremecida. Esa noche todavía no se había acostado y corrió a la pieza de Clara, que había tomado su infusión de tilo y estaba durmiendo plácidamente. Buscando un poco de compañía y calor, se acostó a su lado, procurando no despertarla, y murmurando oraciones silenciosas para que aquello no fuera a degenerar en un terremoto. Ahí la encontró Esteban Trueba. Entró a la casa tan sigiloso como un bandido, subió al dormitorio de Clara sin encender las luces y apareció como una tromba ante las dos mujeres amodorradas que lo creían en las Tres Marías. Se abalanzó sobre su hermana con la misma rabia con que lo hubiera hecho si fuera el seductor de su esposa y la sacó de la cama a tirones. La arrastró por el pasillo, la bajó a empujones por la escalera y la introdujo a viva fuerza en la biblioteca, mientras Clara, desde la puerta de su habitación, clamaba sin comprender lo que había ocurrido. A solas con Férula, Esteban descargó su furia de marido insatisfecho y gritó a su hermana lo que nunca debió decirle, desde marimacho hasta meretriz, acusándola de pervertir a su mujer, de desviarla con caricias de solterona, de volverla lunática, distraída, muda y espiritista, con artes de lesbiana, de refociliarse con ella en su ausencia, de manchar hasta el nombre de los hijos, el honor de la casa y la memoria de su santa madre, que ya estaba harto de tanta maldad y que la echaba de su casa, que se fuera inmediatamente, que no quería volver a verla nunca más, y le prohibía que se acercara a su mujer y a sus hijos, y que no le faltaría dinero para subsistir con decencia mientras él viviera, tal como se lo había prometido una vez, pero que si volvía a verla rondando a su familia, la iba a matar, que se lo metiera adentro de la cabeza. Te juro por nuestra madre que te mato. Te maldigo, Esteban, le gritó Férula. Siempre estarás solo, se te encogerá el alma y el cuerpo, y te morirás como un perro. Y salió para siempre de la gran casa de la esquina, en camisa de dormir y sin llevar nada consigo. Al día siguiente, Esteban Trueba se fue a ver al padre Antonio y le contó lo que había pasado, sin dar detalles. El sacerdote le escuchó blandamente, con la impasible mirada de quien ya había oído antes el cuento. ¿Qué deseas de mí, hijo mío?, preguntó cuando Esteban terminó de hablar. Que le haga llegar a mi hermana todos los meses un sobre que yo le entregaré. No quiero que tenga necesidades económicas. Y le aclaró que no lo hago por cariño, sino por cumplir una promesa. El padre Antonio recibió el primer sobre con un suspiro y esbozó el gesto de dar la bendición, pero Esteban ya había dado media vuelta y salía. No dio ninguna explicación clara de lo que había ocurrido entre su hermana y él. Le anunció que la había echado de la casa, que le prohibía volver a mencionarla en su presencia y le sugirió que si tenía algo de decencia tampoco la mencionara a sus espaldas. Hizo sacar su ropa y todos los objetos que pudieran recordarla y se hizo el ánimo de que había muerto.
Clara comprendió que era inútil hacerse preguntas. Fue al costurero a buscar su péndulo que le servía para comunicarse con los fantasmas y que usaba como instrumento de concentración. Extendió un mapa de la ciudad en el suelo y sostuvo el péndulo a medio metro y esperó que las oscilaciones le indicaran las direcciones de su cuñada. Pero después de intentarlo durante toda la tarde, se dio cuenta que el sistema no resultaría si Férula no tenía un domicilio fijo. Ante la ineficiencia del péndulo para ubicarla, salió a vagar en coche, esperando que su instinto la guiara, pero tampoco esto dio resultado. Consultó la mesa de 3 patas sin que ningún espíritu vaquiano apareciera para conducirla donde Férula. A través de los vericuetos de la ciudad, la llamó con el pensamiento y no obtuvo respuesta, y tampoco las cartas del tarot la iluminaron. Entonces decidió recurrir a los métodos tradicionales y comenzó a buscarla entre las amigas. Interrogó a los proveedores y a todos los que tenían tratos con ella, pero nadie la había vuelto a ver. Sus averiguaciones la llevaron por último donde el padre Antonio. «No la busque más, señora», dijo el sacerdote. «Ella no quiere verla». Clara comprendió que esa era la excusa por la cual no habían funcionado ninguno de sus infalibles sistemas de adivinación. Las hermanas Mora tenían razón, se dijo. No se puede encontrar a quien no quiere ser encontrado. Esteban Trueba entró en un periodo muy próspero. Sus negocios parecían tocados por una varilla mágica. Se sentía satisfecho de la vida. Era rico, tal como se lo había propuesto una vez. Tenía la concesión de otras minas. Estaba exportando fruta al extranjero. Formó una empresa constructora y las Tres Marías, que había crecido mucho en tamaño, estaba convertida en el mejor fundo de la zona. No lo afectó la crisis económica que convulsionó al resto del país. En las provincias del norte, la quiebra de las salitreras había dejado en la miseria a miles de trabajadores. Las famélicas tribus de cesantes que arrastraban a sus mujeres, sus hijos, sus viejos, buscando trabajo por los caminos, habían terminado por acercarse a la capital y lentamente formaron un cordón de miseria alrededor de la ciudad, instalándose de cualquier manera, entre tablas y pedazos de cartón, en medio de la basura y el abandono. Vagaban por las calles pidiendo una oportunidad para trabajar, pero no había trabajo para todos y poco a poco los rudos obreros, adelgazados por el hambre, encogidos por el frío, harapientos desolados, dejaron de pedir trabajo y pidieron simplemente una limosna. Se llenó de mendigos y después de ladrones. Nunca se habían visto heladas más terribles que las de ese año. Hubo nieve en la capital, un espectáculo inusitado que se mantuvo en primera plana de los periódicos, celebrado como una noticia festiva, mientras en las poblaciones marginales amanecían los niños azules congelados. Tampoco alcanzaba la caridad para tantos desamparados. Ese fue el año del tifus exantemático. Comenzó como otra calamidad de los pobres y pronto adquirió características de castigo divino. Nació en los barrios de los indigentes por culpa del invierno, de la desnutrición, del agua sucia, de las acequias. Se juntó con la cesárea y se repartió por todas partes.
Los hospitales no daban abasto. Los enfermos deambulaban por las calles con los ojos perdidos. Se sacaban los piojos y se los tiraban a la gente sana. Se regó la plaga. Entró a los hogares, infectó los colegios y las fábricas. Nadie podía sentirse seguro. Todos vivían con miedo, escrutando los signos que anunciaban la terrible enfermedad. Los contagiados empezaban a tiritar con un frío de lápida en los huesos, y a poco eran presas del estupor. Se quedaban como imbéciles consumiéndose en la fiebre, llenos de manchas, cagando sangre, con delirios de fuego y de naufragio, cayéndose al suelo, los huesos de lana, las piernas de trapo y un gusto de bilis en la boca, el cuerpo en carne viva. Una pústula roja al lado de otra azul y otra amarilla y otra negra, vomitando hasta las tripas y clamando a Dios que se apiade y que los deje morir de una vez, que no aguantan más, que la cabeza les revienta y el alma se les va en mierda y espanto. Esteban propuso llevar a toda la familia al campo para preservarla del contagio, pero Clara no quiso oír hablar del asunto. Estaba muy ocupada socorriendo a los pobres en una tarea que no tenía principio ni fin. Salía muy temprano y a veces llegaba cerca de la medianoche. Vació los armarios de la casa, quitó la ropa a los niños, las frazadas de las camas, las chaquetas de su marido, sacaba la comida de la despensa y estableció un sistema de envíos con Pedro II García, quien mandaba desde las Tres Marías quesos, huevos, cecinas, frutas, gallinas, que ella distribuía entre sus necesitados. Adelgazó y se veía demacrada. En las noches volvió a caminar sonámbula. La ausencia de Férula se sintió como un cataclismo en la casa, y hasta la nana, que siempre había deseado que ese momento llegara algún día, se conmovió cuando comenzó la primavera y Clara pudo descansar un poco. Aumentó su tendencia a evadir la realidad y perderse en el sueño, aunque ya no contaba con la impecable organización de su cuñada para barajar el caos de la gran casa de la esquina. Se despreocupó de las cosas domésticas. Delegó todo en manos de la nana y de los otros empleados y se sumió en el mundo de los aparecidos y de los experimentos psíquicos. Los cuadernos de anotar la vida se enrollaron. Su caligrafía perdió la elegancia que convento que siempre tuvo y degeneró en unos trazos desapachurrados, que a veces eran tan minúsculos que no se podían leer, y otras tan grandes que 3 palabras llenaban la página. En los años siguientes se juntó alrededor de Clara y las 3 hermanas Mora un grupo de estudiosos de Gurdjieff, de Rosacruces, de espiritistas y de bohemios trasnochados, que hacían 3 comidas diarias en la casa y que alteraban su tiempo entre consultas perentorias a los espíritus de la mesa de 3 patas y la lectura de los versos del último poeta iluminado que aterrizaba en el regazo de Clara. Esteban permitía que esa invasión de estrafalarios, porque hacía mucho tiempo que se dio cuenta de que era inútil interferir en la vida de su mujer. Decidió que por lo menos los niños varones debían estar al margen de la magia,
de modo que Jaime y Nicolás fueron internos a un colegio inglés victoriano, donde cualquier pretexto era bueno para bajarles los pantalones y darles varillazos por el trasero, especialmente a Jaime, que se burlaba de la familia real británica y a los 12 años estaba interesado en leer a Marx, un judío que provocaba revoluciones en todo el mundo. Nicolás heredó el espíritu aventurero del tío abuelo Marcos y la propensión de fabricar horóscopos y descifrar el futuro de su madre, pero eso no constituía un delito grave en la rígida formación del colegio, sino solo una excentricidad. Así es que el joven fue mucho menos castigado que su hermano. El caso de Blanca era diferente, porque su padre no intervenía en su educación. Consideraba que su destino era casarse y brillar en sociedad, donde la facultad de comunicarse con los muertos, si se mantenía en un tono frívolo, podría ser una atracción. Sostenía que la magia, como la religión y la cocina, era un asunto propiamente femenino, y tal vez por eso era capaz de sentir simpatía por las 3 hermanas Mora. En cambio, detestaba a los espíritus de sexo masculino, casi tanto como a los curas. Por su parte, Clara andaba para todos lados con su hija pegada a sus faldas. La invitaba a las sesiones de los viernes y la crió en estrecha familiaridad con las ánimas, con los miembros de las sociedades secretas y con los artistas misérisimos, a quienes hacía de mecenas, igual como ella lo había hecho con su madre en tiempos de la mudez. Llevaba ahora a Blanca a ver a los pobres, cargada de regalos y consuelos. Esto sirve para tranquilizarnos la conciencia, hija, explicaba a Blanca, pero no ayuda a los pobres. No necesitan caridad, sino justicia. Era en ese punto donde tenía las peores discusiones con Esteban, que tenía otra opinión al respecto. Justicia. Es justo que todos tengan lo mismo, los flojos lo mismo que los trabajadores, los tontos lo mismo que los inteligentes. Eso no pasa ni con los animales. No es cuestión de ricos y pobres, sino de fuertes y débiles. Estoy de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero esa gente no hace ningún esfuerzo. Es muy fácil estirar la mano y pedir limosna. Yo creo en el esfuerzo y en la recompensa. Gracias a esa filosofía he llegado a tener lo que tengo. Nunca he pedido un favor a nadie y no he cometido ninguna deshonestidad, lo que prueba que cualquiera puede hacerlo. Yo estaba destinado a ser un pobre e infeliz escribiente de notaría. Por eso no aceptaré ideas bolchevicas en mi casa. Vayan a hacer caridad en los conventillos si quieren. Eso está muy bien. Es bueno para la formación de las señoritas. Pero no vengan con las mismas estupideces de Pedro III García, porque no lo voy a aguantar. Era verdad. Pedro III estaba hablando de justicia en las Tres Marías. Era el único que se atrevía a desafiar al patrón, a pesar de las zurras que le había dado su padre. Pedro II García, cada vez que lo sorprendía desde muy joven, el muchacho hacía viajes sin permiso al pueblo para conseguir libros prestados, leer los periódicos y conversar con el maestro de la escuela.
un comunista ardiente a quien años más tarde lo matarían de un balazo entre los ojos. También se escapaba en las noches al bar de San Lucas, donde se reunía con unos sindicalistas que tenían la manía de componer el mundo entre sorbo y sorbo de cerveza, o con el gigantesco y magnífico padre José Dulce María, un sacerdote español con la cabeza llena de ideas revolucionarias que le valieron ser relegado por la Compañía de Jesús a aquel perdido rincón del mundo, pero ni por eso renunció a transformar las parábolas bíblicas en panfletos socialistas. El día que Esteban Trueba descubrió que el hijo de su administrador estaba introduciendo literatura subversiva entre sus inquilinos, lo llamó a su despacho de literatura y delante de su padre le dio una tunda de azotes con su fusta de cuerno de culebra. Este es el primer aviso, mocoso de mierda, le dijo sin levantar la voz y mirándolo con ojos de fuego. La próxima vez que te encuentre molestándome a la gente, te meto preso. En mi propiedad no quiero revoltosos, porque aquí mando yo y tengo derecho a rodearme de la gente que me gusta. Tú no me gustas, así es que ya sabes. Te aguanto por tu padre, que me ha servido lealmente durante muchos años, pero anda con cuidado, porque puedes acabar muy mal. Retírate. Pedro III García era parecido a su padre, moreno, de facciones duras, esculpidas en piedra, con grandes ojos tristes, pelo negro y tieso cortado como un cepillo. Tenía solo dos amores, su padre y la hija del patrón, a quien amó desde el día en que durmieron desnudos debajo de la mesa del comedor en su tierna infancia. Y Blanca no se libró de la misma fatalidad. Cada vez que iba de vacaciones al campo y llegaba a las 7 horas, en medio de la polvadera provocada por los coches cargados con el tumultuoso equipaje, sentía el corazón batiéndole como un tambor africano de impaciencia y ansiedad. Ella era la primera en saltar del vehículo y echar a correr hacia la casa. Y siempre encontraba a Pedro III en el mismo sitio donde se vieron por primera vez, de pie en el umbral, medio oculto por las sombras de la puerta, tímido y hosco, con sus pantalones raídos, descalzo, sus ojos de viejo escrutando el camino para verla llegar. Los dos corrían, se abrazaban, se besaban, se reían, se daban trompadas cariñosas y rodaban por el suelo tirándose de los pelos y gritando de alegría. «Párate, chiquilla, deja a ese rotoso», chillaba la nana procurando separarlos. «Déjalos, nana, son niños y se quieren», decía Clara, que sabía más. Los niños escapaban corriendo, iban a esconderse para contarse todo lo que habían acumulado durante esos meses de separación. Pedro le entregaba avergonzado unos animalitos tallados que había hecho para ella en trozos de madera, y a cambio Blanca le daba los regalos que había juntado para él: un cortaplumas que se abría como una flor, un pequeño imán que atraía por obra de magia los clavos roñosos del suelo. El verano que ella llegó con parte del contenido del baúl de los libros mágicos del tío Marcos, tenía alrededor de 10 años y todavía Pedro III leía con dificultad, pero la curiosidad y el anhelo
consiguieron lo que no había podido obtener la maestra a varillazos. Pasaron el verano leyendo acostados entre las cañas del río, entre los pinos del bosque, entre las espigas de los trigales, discutiendo las virtudes de Sandokan y Robin Hood, la mala suerte del pirata negro, las historias verídicas y edificantes del tesoro de la juventud, el malicioso significado de las palabras prohibidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sistema cardiovascular en láminas, donde podían ver a un tipo sin pellejo, con todas sus venas y el corazón expuestos a la vista, pero con calzones. En pocas semanas el niño aprendió a leer con voracidad. Entraron en el mundo ancho y profundo de las historias imposibles. Los duendes, las hadas, los náufragos que se comen unos a otros después de echarlo a la suerte. Los tigres que se dejan amaestrar por amor. Los inventos fascinantes, las curiosidades geográficas y zoológicas, los países orientales donde hay genios en las botellas, dragones en las cuevas y princesas prisioneras en las torres. A menudo iban a visitar a Pedro García, el viejo, a quien el tiempo había gastado los sentidos. Se fue quedando ciego paulatinamente. Una película celeste le cubría las pupilas. Son las nubes que me están entrando por la vista, decía. Agradecía mucho las visitas de Blanca y Pedro III, que era su nieto, pero él ya lo había olvidado. Escuchaba los cuentos que ellos seleccionaban de los libros mágicos y que tenían que gritarle al oído, porque también decía que el viento le estaba entrando por las orejas y por eso estaba sordo. A cambio, les enseñaba a inmunizarse contra las picadas de bichos malignos y les demostraba la eficacia de su antídoto, poniéndose un alacrán vivo en el brazo. Les enseñaba a buscar agua. Había que sujetar un palo seco con las dos manos y caminar tocando el suelo, en silencio, pensando en el agua y la sed que tiene el palo, hasta que de pronto, al sentir la humedad, el palo comenzaba a temblar. Allí había que cavar, les decía el viejo, pero aclaraba que ese no era el sistema que él empleaba para ubicar los pozos en el suelo de las Tres Marías, porque él no necesitaba el palo. Sus huesos tenían tanta sed que al pasar por el agua subterránea, aunque fuera profunda, su esqueleto se lo advertía. Les mostraba las hierbas del campo y los hacía olerlas, gustarlas, acariciarlas, para conocer su perfume natural, su sabor y su textura, y así poder identificar a cada una según sus propiedades curativas, calmar la mente, expulsar los influjos diabólicos, pulir los ojos, fortificar el vientre, estimular la sangre. En ese terreno su sabiduría era tan grande que el médico del hospital de las monjas iba a visitarlo para pedirle consejo. Sin embargo, toda su sabiduría no pudo curar la lípida calambre de su hija Pancha, que la despachó al otro mundo. Le dio de comer boñiga de vaca y como eso no resultó, le dio bosta de caballo, la envolvió en mantas y la hizo sudar el mal hasta que la dejó en los huesos. Le dio fricciones de aguardiente con pólvora por todo el cuerpo, pero fue inútil. Pancha se fue en una diarrea interminable que le estrujó las carnes y la hizo padecer
una sed insaciable. Vencido, Pedro García pidió permiso al patrón para llevarla al pueblo en una carreta. Los 2 niños lo acompañaron. El médico del hospital de las monjas examinó cuidadosamente a Pancho y dijo al viejo que estaba perdido, que si le hubiera llevado antes y no le hubiera provocado esa sudadera, habría podido hacer algo por ella, pero que ya su cuerpo no podía retener ningún líquido y era igual que una planta con las raíces secas. Pedro García se ofendió y siguió negando su fracaso, aun cuando regresó con el cadáver de su hija envuelto en una manta, acompañado por los 2 niños asustados, y lo desembarcó en el patio de las Tres Marías, refunfuñando contra la ignorancia del doctor. La enterraron en un sitio privilegiado, en el pequeño cementerio junto a la iglesia abandonada, al pie del volcán, porque ella había sido en cierta forma mujer del patrón, pues le había dado el único hijo que llevó su nombre, aunque nunca llevó su apellido, y un nieto, el extraño Esteban García, que estaba destinado a cumplir un terrible papel en la historia de la familia. Un día el viejo Pedro García les contó a Blanca y a Pedro III el cuento de las gallinas que se pusieron de acuerdo para enfrentar a un zorro que se metía todas las noches en el gallinero para robar los huevos y devorarse los pollitos. Las gallinas decidieron que ya estaban hartas de aguantar la prepotencia del zorro. Lo esperaron organizadas y cuando entró al gallinero le cerraron el paso, lo rodearon y se fueron encima a picotazos hasta que lo dejaron más muerto que vivo. Y entonces se vio que el zorro escapaba con la cola entre las piernas. Perseguido por las gallinas, terminó el viejo. Blanca se rió con la historia y dijo que eso era imposible porque las gallinas nacen estúpidas y débiles y los zorros nacen astutos y fuertes. Pero Pedro III no se rió. Se quedó toda la tarde pensativo, rumiando el cuento del zorro y las gallinas. Y tal vez ese fue el instante en que el niño comenzó a hacerse hombre.